Vamos con el doctor Jorge cosas que Acosta, pasan. Carlita. Saludamos al doctor Jorge Acosta. Él es jurista y analista político. Va a conversar con nosotros los próximos minutos. Bienvenido, doctor. Y mil disculpas nuevamente. Saludos, buenos días. Saludos, buenos días para ustedes y para su importante audiencia. No se preocupen. Creo que doña Carlita efectivamente está cumpliendo con su dieta. Luego ya me dará la receta porque yo quiero hacer lo mismo. Sí. Pero, pero esa dieta es bastante cruel, doctor. Yo le puedo dar la receta. Imagínese usted que venga a Guayaquil y no se coma un arroz con menestra, un arroz con pescado frito. Va a ser difícil, un bolón. Bueno, gracias por el cumplido, doctor. Eso me inspira entonces a seguir. Mi querido doctor, es un gusto conversar con usted. Y abordemos el tema social y principal de estos momentos, que es la derogatoria de la tabla de drogas. ¿Cómo usted ve esta decisión a nivel político y social, que son dos cosas diferentes? Porque por un lado, efectivamente, cumplo una promesa de campaña, pero por otro lado también puedo tener consecuencias sociales. Bueno, ¿verdad? Para mí esa fue lo que usted acaba de mencionar, una promesa de campaña y nada más. Porque efectivamente dentro del esquema de la organización jurídica ecuatoriana, especialmente la jurídica penal, sin mirar todavía el tema de salud, porque es un problema de salud el tema de las drogas, ¿no es cierto? Sin mirar a esto, no tenía, primero no era una tabla, eran unos parámetros para establecer el tratamiento que se le daba a personas encontradas portando algunas dosis de drogas. Inclusive ahí decía por tantos gramos de marihuana, de cocaína, de H, etc. ¿Eso servía para qué? Para establecer una dosimetría con respecto al tratamiento jurídico y al tratamiento de salud que se le debía brindar al sujeto aprehendido, ¿no es cierto? ¿Buscaba qué? Buscaba que el gobierno ecuatoriano cumpla con el mandato constitucional de no reprimir penalmente al consumidor, y más bien establecía, y sigue estableciendo, por supuesto, porque está en la Constitución, la obligación del Estado de atenderle, de prestarle las atenciones debidas para la rehabilitación del sujeto de que se trate, ¿no es cierto? Y del tenor parecido hubo un pronunciamiento mediante sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Es decir, eso ya se venía cumpliendo sin necesidad de que haya la famosa, llamemos de tabla mismo que le dicen los políticos de oposición al gobierno que la instaló. Ahí usted encuentra varias cosas. La primera, que esto, aparte de ser el cumplimiento de una promesa de campaña, es aséptico, porque no cumple ninguna función. No es que ya le van a detener al consumidor o está orden que le metan a la cárcel a todos los consumidores. Si usted lee el decreto presidencial, no encontrará en ninguna parte de él la palabra detención, aprehensión, prisión. No la encuentra, porque el decreto que hoy día ha sido derogado no hablaba de eso. Y ese decreto tenía una sola función, mantenerlo desde cuando terminó el gobierno del señor Correa. ¿Cuál era la función? La función de herramienta política de ataque a la conducta del correísmo. Servía para atacar y para culpabilizarle del crecimiento del consumo y del microtráfico. Ya veremos, démosles una semanita nomás para ver si baja tanto el consumo cuanto el tráfico, el microtráfico de estupefacientes. Eso es todo lo que sucede con esta famosa derogatoria. Doctor, yo comentaba hace un rato con Carla que me sorprendí
me sorprendí justamente ver a algunos medios de comunicación que ahora están entrevistando al otro lado de la gente que está en contra de que hayan eliminado la tabla de consumo, como ellos decían, o los umbrales de droga. O sea, la postura de ellos es ahora estar en contra de Noboa. Ya están viendo cuáles son las consecuencias. Pero antes ellos acusaban, descalificaban al correísmo, que el correísmo es el culpable de que haya más droga en el Ecuador. Exactamente, son los mismos que bramaban en contra de la supuesta tabla. Exactamente los mismos. Los mismos políticos, los mismos profesionales, los mismos ciudadanos, los mismos medios de comunicación. Y he notado que entrevistan más a sujetos políticos que tienen precisamente esta tendencia de oponerse a la derogatoria de la supuesta tabla, que siempre hay que insistir en que es supuesta, porque es efectivamente inexistente, como acabamos de decir. En corto tiempo. Y les entrevistan únicamente a ellos porque quieren seguir con la misma cantaleta de servir de oposición. Ahora hemos derogado. ¿Y qué va a pasar con los pobrecitos consumidores? El Estado no les va a atender. Y todo lo que usted quiera, ¿no es cierto? Claro, y en corto tiempo veremos las cárceles llenas de consumidores. Seguramente tendremos nuevas masacres donde van a morir consumidores, porque no hay un plan. No hemos visto, hablan de prevención, pero ese plan ya debió estar en acción, pues. Están hablando de un plan a largo plazo, cuando ya eliminaron la tabla. Al eliminar la tabla, si creerían de que efectivamente esa tabla incrementaba el consumo y el microtráfico, antes de hacerlo, lo obvio es eso: planificar y ejecutar la prevención. Prevención a corto, mediano y largo plazo. ¿No es cierto? A corto plazo, la atención al consumidor. Tiene que haber un equipo multidisciplinario de psicólogos, médicos, etcétera, que atienda al consumidor, al paciente, porque es un paciente ya que es un problema de salud pública. El microconsumo no es un problema de delincuencia, es un problema de salud pública. A mediano plazo, con reformulación legal de políticas de prevención y de reprensión de este problema, repito e insistiré siempre, de este problema de salud pública. Y a largo plazo, pues la infraestructura que se necesita. Pues. Si ahorita no tenemos cárceles para guardarles, pero tampoco teníamos infraestructura de salud para recibir a todos los que necesitan de esa atención, ¿no? Entonces, yo creo que se ha agravado el problema en lugar de solucionarlo. ¿Por qué? Porque si los cogen presos a los pequeños consumidores, les cogen presos, ¿qué va a suceder? Efectivamente van a ir a los centros carcelarios, a las prisiones, etcétera, etcétera, que no son centros de rehabilitación en la realidad y en la práctica, no son centros de rehabilitación, sino de perfeccionamiento delictual, ¿no es cierto? Van a ir allá, ¿y qué van a tener que hacer para protegerse? Sumarse a los colectivos de delincuencia organizada dentro de las cárceles para tratar de conservar su integridad física, para no morir allá adentro. Eso es lo único que va a suceder. Acuérdese, no quiero ser un agorero de la tragedia, pero realmente lo que sucede en el mundo efectivo, en el mundo tangible, en el mundo social, es eso. Y nos obliga a pensar, yo creería que con certeza, en las tragedias que van a venir más adelante. Doctor, pasemos a otros temas. ¿Cuánto tiempo hay que darle a este gobierno para que nos dé resultados a los ecuatorianos? ¿3 meses, 6 meses o tiene que ser inmediato? Yo creería que exagerando en 20 días
deberían estar en marcha todas las políticas necesarias para cubrir por lo menos uno o dos temas de aquellos que aquejan a la República. Yo diría, el uno es el tema de seguridad y el otro es el tema de salud, porque en realidad no va a alcanzar a cubrir toda la temática que necesita el país en un año, 5 o 6 meses, ¿no es cierto? No va a alcanzar, no va a poder, el tiempo es insuficiente, además de que estamos tangibilizando la realidad que el representante, a quien le hemos deseado la mejor de las suertes, porque si a él le va bien, nos va bien a todos nosotros, decía que el señor presidente no tiene un equipo con el expertise necesario para atender cada rubro de especialidad de cada cartera de Estado. Yo creería que lo único que ha acertado muy bien es en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Sí. Ahí le veo a la doctora Ivonne Núñez. Núñez. Es una mujer que ha sido magistrada, ha sido provincial del Guayas, precisamente en el tema laboral, catedrática universitaria. Además le conozco personalmente. ¿Por qué? Porque cuando se creó la provincia de Esmeraldas, me cupo el honor de elegir las primeras autoridades en esa provincia, en Salinas. Santa Elena. Se me escapa el nombre de la... Santa Elena. Entonces, una de las designadas al Tribunal Provincial Electoral fue Ivonne Núñez. Alguien me recomendó, yo no la conocía, pero con magníficos resultados, con ejecuciones impecables y con una acrisolada honradez. Entonces, la conozco, no soy amigo de ella, pero efectivamente la conozco y creo que ahí se acertó el señor Noboa. En los demás he oído a los ministros designados, y a lo mejor serán nervios del debut, ¿qué será? Pero han estado muy poco atinados en sus declaraciones. Se nota que hay improvisación, se nota que hay desconcierto con respecto a la ejecución que tienen que realizar ellos con inmediatez, porque la República no puede esperar a que se termine el gobierno para ver si ha fracasado o no ha fracasado. Ese lujo no nos podemos dar. Doctor, ¿usted no cree que el presidente de la República, para avanzar rápido en tantos problemas que tiene que resolverse en el Estado, debió tener un equipo de ministros que tengan cierta experiencia? Entiendo que puede haber jóvenes muy brillantes que vienen del sector privado, pero que les va a tocar esperar un tiempo para que esos jóvenes den resultados. Claro, necesitan adquirir las destrezas que necesita el gobierno público. La gobernanza pública tiene otros elementos que se debe conocer. No, alguien sin experiencia, por inteligente, por talentoso, por titulado que sea, no va a tener esas destrezas a fin de hacer las ejecuciones prioritarias a las cuales estamos abocados. ¿No es cierto? Y hasta que agarren las destrezas, hasta que pongan algunos asesores, porque todos ellos, ya estamos viendo, van a necesitar asesoría. Todos ellos, no en manadas como han hecho los gobiernos precedentes, pero sí, por ejemplo, 2, 3, 4 asesores buenos para que puedan ejecutar las políticas y los programas. Programas que no los conoce el ciudadano ecuatoriano. ¿No es cierto? Yo creo que no se ha difundido cuál es el programa de gobierno que tiene el señor Noboa. Porque el programa de gobierno que consta que para la inscripción, yo no creo que sea redactado con conocimiento de la política, del gobierno y de las técnicas de la gobernanza. Usted toma el plan de trabajo y encontrará que hay más que un plan, un programa de gobierno, encontrará usted
lugares comunes y punto. No encuentra nada más. Correcto. Doctor, pasemos a otro tema. El día viernes, la justicia dictó arresto domiciliario en contra de Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso. ¿Por qué la justicia tardó tanto para pedir arresto domiciliario o emitir un arresto domiciliario? Eso es de aquellos misterios que no alcanzamos a entender y que ojalá algún día comprendamos, ¿no es cierto? No se olvide que hay un adagio que dice: justicia que tarda no es justicia, sea si sabemos de parte de la víctima o de parte del victimario. Justicia que tarda no es justicia. Y en este caso yo creo que se esperó demasiado. Aquí se reeditó la judicial en la manera como se lo hizo con el presidente Moreno. Recordará que una vez que él salió, se activó el caso INAPS, se activó y se pidió día y hora para la formulación de cargos, etcétera, etcétera. Se reactivó. Entonces, ahora ha sucedido exactamente lo mismo. Sale del poder el señor Lasso y horas después se formulan cargos y se pide la detención en contra de los sujetos que han sido procesados. Me parece que son 8, 4 de ellos en arresto domiciliario por su edad, ¿no? Lo cual es pertinente porque es lo que dice la ley, y el resto de personas con obligación de presentarse cada cierto tiempo a las dependencias judiciales, ¿no? Yo creo que hubo una demora impensable, injustificable, incomprensible, más aún cuando desde hace meses venían anunciando diversos actores políticos, diversos denunciantes, diversas gentes de la misma academia venían denunciando de que había habido el procedimiento trágico, le diría yo, de haber escondido un informe policial en donde se describía las actividades delictivas de un grupo de ciudadanos, entre los cuales ha estado mencionado el señor Carrera. Y desgraciadamente, con la complacencia y la fuerza y la presión de altísimos mandos policiales, pues el fiscal que estudiaba la causa allá en la provincia de Manabí lo archivó por arte de bisloque. Porque si usted mira el resultado de las investigaciones, se dará cuenta que debieron agarrarles presos inmediatamente y no darle un trato preferencial hasta el punto de que se han acumulado 2 acciones, la Fiscalía sabrá por qué lo hizo, 2 acciones que debieron ventilarse por separado. La una más rápido, con la mayor inmediatez que la otra, que es esta de delincuencia organizada con respecto a la degradación de empresas y fondos y pecuño estatal, ¿no? Así que yo creo que ahí la justicia ecuatoriana nos queda debiendo cada vez más a los ecuatorianos por su procedimiento lento e inexplicable. Fíjense que ni siquiera le vinculan al presidente saliente, ¿no? Aunque sea por influjo psíquico. Debería ser vinculado Guillermo Lasso. Aunque sea por influjo psíquico. Porque él es el mandatario del país, como se dijo con Correa. Él es quien dictó el decreto dándole la presidencia y los poderes y las direcciones en cada una de las empresas públicas a una sola persona, al presidente de la empresa que maneja las empresas públicas. Le hizo, exacto,
le hizo pues miembro del directorio de todas las empresas públicas con casa abierta. Y usted sabrá, decían los antiguos nuestros, en arca abierta el justo peca. Y ahí, al parecer, han pecado con exceso, al punto que uno de los involucrados fue encontrado asesinado cruelmente en el mismo sector norte del Guayas, ¿no? Entonces, ahí hay mucha tela que cortar y mucha gente que debe de responder por los actos acaecidos con ese mecanismo de delincuencia organizada y con ese relacionamiento, que a la final así resulta, de personajes del gobierno o vinculados con el gobierno, relacionamiento con ciertos carteles de delincuencia narco organizada. Doctor, ¿usted cree que la fiscal general Diana Salazar se amerita un juicio político? Yo creería que sí. Yo creería que sí merece. Desde el origen de su nombramiento, ¿no es cierto? Desde ahí hasta en las demoras en casos emblemáticos. Acabamos de conversar sobre 2 casos en donde se ha demorado con exceso, y no se olvide que también está por ahí archivado, sin importar en el gobierno de quien sea, no archivado, sino en lento desenvolvimiento, el caso de Petrochina. Y se lleva años en investigación. Y hay elementos para procesar, pues bueno, haciendo el razonamiento correspondiente ante el juez respectivo para que el juez, a su vez, ordene el archivo si ha lugar a ello, y si no, que ordene la continuación y terminación de esa famosa investigación. Entonces, todas estas demoras yo creo que sí merecen una fiscalización. No digo una censura, porque las fiscalizaciones no son, no tienen como finalidad solamente fiscalizar y destituir. No. La fiscalización es un examen y un llamado de atención a él o la funcionaria para que cumpla con presteza y con propiedad en el tiempo apropiado sus obligaciones, sin perjuicio de la censura que estamos diciendo, si es que ha lugar. Doctora Costa, quiero tocar otro tema, pero en función un poco más de la perspectiva de vicepresidencia y del funcionamiento. Ya es de conocimiento público que el presidente de la República, Daniel Noboa, le ha designado la función de ir a trabajar en función de la paz Palestina-Israel. Pero en función de esa designación se anuncia una reestructuración de la vicepresidencia. Desde su criterio, ¿de qué forma se puede reestructurar la vicepresidencia de la República? Bueno, a mí me parece perfecto, ¿no es cierto?, de que efectivamente haya una reestructuración. ¿Por qué? Porque la señora vicepresidenta no va a estar en el país, va a estar en las funciones que todo el Ecuador ya conoce, ¿no es cierto? Va a estar ahí. Entonces, no es necesario tener una ampulosa burocracia para que haga caminar esa vicepresidencia, que es algo más que un ministerio, pues, ¿no es cierto? Hay demasiada gente. Inclusive en circunstancias normales hay demasiada gente. Y ahora que no va a estar aquí la señora vicepresidenta, pues efectivamente, la gente que está en demasía debe bajar en número drástica y dramáticamente para no tener un dispendio oneroso de dineros del sector público. O si mucho apura, si no quieren desvincular a la gente en este tiempo que no hay trabajo, asignarle a otras tareas de otras carteras del Estado y de otros sitios que realmente necesitan de trabajadores ahí en esos puestos.
Claro, porque Bastaría que doctor, la había- pregunta es en función de la gente que labora en la vicepresidencia, ¿no? Si la vicepresidenta no está dentro del país y no tiene funciones asignadas dentro del país, ¿qué pasa con ese personal? Hay personal que tiene un nombramiento también, o sea, personal de carrera que viene cumpliendo muchos años sus funciones. Entonces, ¿qué pasaría? O básicamente, ¿cuáles serían las funciones que debería de cumplir ese personal? O, obviamente, ¿a quién tendría pues que rendirle en este caso informe de las labores? Bueno, se impone la disminución dramática del personal asignado a la vicepresidencia de la República. Ahí debería bastar 1 o 2 funcionarios que cumplan las labores de coordinación de la vicepresidenta colocada en el exterior, con las funciones que abundantemente conoce el país, para con la presidencia de la República. Es decir, una coordinación de las actividades. Punto. Ya. En cuanto al personal, efectivamente habrá personal de contrato que era de confianza del vicepresidente. Ya ni me acuerdo si había vicepresidente, pero bueno, debe haber traído el vicepresidente anterior numeroso personal de su confianza, ¿no es cierto? Eso ya deben haberse acabado los contratos. Esa gente tiene que salir necesariamente. Y en cuanto a los otros, a los de nombramiento, yo conozco en la vicepresidencia algunos ingenieros y arquitectos, por ejemplo. Ellos podrían ir a trabajar al Ministerio de la Vivienda o al Ministerio de Obras Públicas, por decir algo. Los médicos asignados a la vicepresidencia para una u otra tarea, pues al Ministerio de Salud. Y así, ¿no? Y así los funcionarios de nombramiento deberían ser reasignados. Eso sería comisión de servicios. Aunque sea comisión de servicios, pero tampoco les vamos a tener vagando allá adentro y pagándoles sueldo. Entonces, si van a ganar plata, que trabajen. Ahora, doctor, ¿esto no nos pone a pensar un poco que sí hay que reestructurar la norma en función de que el vicepresidente solamente cumple las funciones asignadas por el presidente? ¿De pronto no nos pone a pensar que hay que cambiar esto? Sí, o sea, debería tener personal dependiendo de las funciones asignadas, porque si el presidente no le ha asignado, no le queda más al vicepresidente de estar a la expectativa de algo que le puedan dar para su ejecución, nada más. Por eso es que el presidente Velasco Ibarra, Juan María Velasco Ibarra, decía que el vicepresidente no es más que un conspirador a sueldo, por un lado. En ciertos por otro casos. lado decía, bueno, pues sí. Porque si recordamos la vicepresidencia de Jorge Glass, creo que trabajó mucho de la mano con el presidente Correa. Sí, pero es que lo que pasa es que le delegaron una multiplicidad de funciones, especialmente en el ramo energético, ¿no es esto? O sea, Experto. el trabajo Energético realmente hidroeléctrico. era agobiante. Pero en cambio, en el tiempo de Velasco Ibarra, ¿qué sucedió? Ese no le dio nada, pues no, le daba solamente el sueldo. Al punto es que el doctor Zavala dijo, si no me van a dar ni siquiera una oficina, voy a ponerme un escritorio en la Plaza Grande frente a la presidencia. Y así es, tiene que estar a la expectativa. Pero Además, doctor, no entonces sea aquí viene la pregunta, ¿no? Así como el presidente de la República informa y da a conocer su gestión, sus labores, también un vicepresidente debería hacerlo, y le digo por qué. Porque cuando llegó Guillermo Lasso, al señor Borrero se le asignó el tema vacunación. Se cumplió el tema vacunación y no vimos que hizo absolutamente Y que no han rendido cuentas. nada más. Y que no han Y rendido no hay más cuentas. cuentas, entonces no se rindió cuentas, no se presentó el informe. ¿Cuánto o se gastó? Un informe hacia el presidente de la gestión de lo que hizo durante su proceso, que también debe ser conocido por la ciudadanía, porque la vicepresidencia también tiene un rubro que viene del Estado, o sea, que viene de todos los ecuatorianos. Exactamente. Si no le dan asignación de funciones, no tiene nada que informar, pues no es cierto. Ahí no nace la obligación de informar. Porque si no,
el informe anual únicamente debería decir, no tengo nada que informar, no me dieron nada. Ya, pero en el caso que usted menciona, por supuesto que sí. Y me admira que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no haya exigido a todos los funcionarios que tienen la obligación legal de presentar sus informes, que los presenten. En este caso, todos han presentado. Conozco que han presentado ministros, viceministros, superintendentes, defensores del pueblo, etcétera, etcétera, y lo han hecho públicamente. Lo han hecho públicamente, haciendo reuniones en diferentes sitios, invitando a periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el vicepresidente no lo ha hecho. ¿Por qué nadie le exigió a este señor, por ejemplo, el año anterior que terminó, por qué no le exigió el informe? Verá que es bajo pena de destitución que no presente informe, ¿no? ¿Por qué no le exigieron? Porque no les dio la gana nomás. Y ahora que se va, debió presentar un informe con todo el resumen de las tareas cumplidas y sobre todo del gasto en el que ocurrió. ¿Cuánta plata cree usted que se habrá gastado en las famosas vacunas? Es que millones de dólares. ¿Por qué no funcionaban los hospitales? ¿Por qué la carencia de medicinas? ¿Por qué la carencia de insumos? Y si se gastaron, ¿cuánto gastaron? Si dicen que ha estado una maravilla, que todo ha estado funcionando, muy bien. Si todo ha estado funcionando, dígame, pues, ¿cuánto gastó en medicinas? ¿Cuánto gastó en insumos? ¿Cuánto gastó en equipos? Etcétera. Tiene que presentar su informe. Ahí ya tiene la palabra varias instituciones, como por ejemplo, el Congreso Nacional a través de la Comisión de Fiscalización, la Contraloría General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y si hubiera alguna denuncia, inclusive debería en su momento actuar la Fiscalía General del Estado, por supuesto. Aquí debería estar el consejo, ¿no? El señor Guarderas, que le gusta investigar ciertos casos. Parece que anda con una lista. Y le gusta denunciar. Ya debería estar bailando por sobre esa obligación desatendida por el gobierno que salió. Pero tiene una lista, pues a quienes investiga y a quienes no. Mejor se atacar a un alcalde correísta antes que a un incumplido decreto. Doctor, me gustaría tocar el tema de esta denuncia que hay contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, que ya el Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite esta denuncia por parte del señor Juan Esteban Guarderas, que es consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Y justamente la semana pasada el doctor Jorge Yunda, ex alcalde de Quito, publicó en el ex este mensaje que se lo voy a leer. Ya usted tiene que haberlo leído, pero la audiencia tal vez no toda lo ha escuchado. Dice que Torres, está hablando de Torres, el señor que es miembro del Tribunal Contencioso Electoral, me citó a un edificio en la República de El Salvador y Portugal. Me pidió $300,000 para fallar a mi favor. Le di yuca, dice, sin derechos políticos, pero tranquilo. ¿Cuánto le pedirán a este pana? Por cierto, ese día estábamos 5 personas. Ahí se refiere al alcalde actual, a Pavel Muñoz. Bueno, en primer lugar, debería ser una denuncia el doctor Yunda, porque efectivamente el trato que se le dio a él fue un trato infamante, realmente infamante. Y lo votaron para entrarse por la ventana. A todos los que vivimos en Quito nos consta. A todos. ¿No? Y si le llamó después de este juez y le dijo e hizo semejante tentativa, yo creo que debería denunciarle por vía penal, por supuesto, para emplazarle ante los tribunales de justicia, para que la Fiscalía, por lo pronto, inicie una investigación
de ese suceso. No sé si estoy mal, pero me parece que a dicho juez en algún momento también le cayó encima una controversia porque se encontró, o sea, se le vio saliendo por la noche con uno de los candidatos presidenciales. No sé si recuerda usted, me parece que era con el señor Pérez Guartambel. No sé si es el mismo juez. Sí. ¿No es cierto? Entonces, estos sucesos repetidos yo creo que merecen una investigación. Peor aún, si se está activando en contra del alcalde de la capital de la República del Ecuador por un hecho supuestamente ocurrido durante las elecciones, sin que el alcalde mencionado, Pavel Muñoz, haya utilizado bienes y recursos públicos en las actividades electorales. Simplemente, yo de lo que vi, fue una actuación en favor de alguna persona que es miembro de su mismo grupo político, que lo han hecho todos los alcaldes del país, desde la ciudad más pequeña hasta la ciudad más grande del país, los de las juntas parroquiales, etcétera, ¿no? Pero claro, como es muy popular atacar al correísmo y es muy popular comerse un alcalde, pues no hay más brillante idea que hacerlo de esta manera, y siempre, ¿no? Que hacerlo de esta manera, que es criticable, en mi opinión, y repudiable. Y siempre va a tener las cámaras de televisión también para amplificar el mensaje, pues, el señor Guardera. Por supuesto, y sabiendo quiénes son los dueños de esas cámaras. Claro. Qué cosas, ¿no? Así es como se hace política en este país, lamentable. Desgraciadamente. Carla. Así es, mi querido doctor, esa es la forma de hacer política. Quería preguntarle, doctor, ¿cómo ve usted el tema de la conformación en términos generales del gabinete de Daniel Noboa? Corto tiempo, ya lo dijo usted, habría que ver resultados máximo en unos 20 días. ¿Usted realmente confía en que este gabinete diverso, como lo ha manifestado el mismo presidente Daniel Noboa, pueda cumplir con las expectativas del pueblo ecuatoriano? Yo creería que como tiene desconocimiento, no tiene experiencia, no tiene expertise, por títulos no le faltan, ¿no? Sé que son personas inteligentes, sé que son personas académicamente bien formadas, ¿no? Pero falta aquello que necesita el administrador de la cosa pública, que inclusive implica la necesidad de tener ciertos dotes de predicción de lo que va a suceder más adelante, de las consecuencias que cada acto que hace uno que está administrando, puede tener en el futuro. Yo creería que vamos a tener algún patojeo, como dicen nuestros mayores, ¿no es cierto? Algún patojeo vamos a pedir. Ojalá nos equivoquemos y ojalá les vaya bien. Ojalá. Pero mucho me temo que es urgente, prioritario ponerles soportes técnicos y soportes de experiencia. Yo creo que es urgente hacerlo. Por ejemplo, en el tema eléctrico, ahí tenemos un problema gravísimo, que tiene que ver no solamente con que tengamos luz o que nos podamos comunicar, sino también un tema de producción, un tema de economía. Y si no solucionan inmediatamente ese asunto, vamos a caer o en manos de negociantes de energía eléctrica, de barcazas, por ejemplo, o en manos de gente que va a depredar simplemente, ¿no es cierto? Ahí se necesita el soporte de un gallo, de un gato que sepa y que tenga una conducta probada en la administración pública, que sí los hay, porque no es que todo el mundo ha sido corrupto en este país, en toda la historia, pero no, sí los hay. Sí hay gente decente. Que sea así, mi doctor. Bueno, pues queremos agradecerle. No sé doctora, si antes de que se nos vaya, tengo una inquietud. Acá en Guayas ha renunciado a un juez
por amenazas, ha renunciado de manera irrevocable, ¿no? ¿Esto qué significa, doctor? Que cuando ya los jueces no tienen la seguridad, tienen amenazas, ellos y tal vez su familia, terminan renunciando. Bueno, mucha gente con facilidad podría decir, si saben el peligro que hay, ¿a qué se meten? Se podría decir, ¿no es cierto? Lo mismo para los policías, etcétera. Pero también un hombre tiene derecho a barruntar el peligro y a cuidar a su casa, a su familia y a cuidarse él mismo, ¿no? Entonces, en el momento que los jueces van a comenzar a renunciar por el peligro inminente de su integridad física y de su vida, yo creo que es el momento de ingresar con solvencia, con soltura, con energía, con firmeza al rubro seguridad. Hay que entrar ya, olvidándose inclusive un poco de teorías penales garantistas, hay que entrar, creo yo, respetando cualquier otro criterio, con firmeza, no solamente para combatir, sino para reprimir el delito. E igual, no dejar ya entrar a gente que viene del exterior, que está ya formada, que está conformada y con necesidades de hacer estragos aquí en la sociedad para poder ganarse lo que tenga un muerto en el momento que ellos lo victimen. Yo creo que debe comenzar ya este asunto, ya. Que estoy recién 2 días o 3 días hábiles, no. Comience ya. Llame a la policía y diga mano dura en este asunto. Ataquen. O sea, no estén pensando en construir cárceles, porque eso es a largo plazo. Las construcciones demoran. Y a toda cárcel hay que llenarla, ¿no es cierto? No. Hay que atacar el control de la delincuencia violenta, del crimen organizado. Caso contrario, este país no funcionará, porque usted seguirá con miedo de salir de la casa. Al menos a mí me da temor salir de la casa. Yo digo, ojalá regrese. Y antes decía que caiga trabajito, decía yo. Ahora digo, chuta, ojalá regrese. ¿A dónde me voy a meter? Sí. Pero bueno, el presidente de la República lo tiene bastante claro. El día de su discurso, él dijo que para bajar la violencia hay que aumentar la posibilidad de que los ecuatorianos tengan un trabajo, ¿no? Hay que impulsar la economía. Ya, pero eso requiere plazo. Mientras tanto, este fin de semana siguen habiendo muertos. La semana anterior hubieron muertos. Ahora, más que seguro, habrán muertos. Eso hay que parar ya. Doctor, muchísimas gracias. Encantado, con gusto, les mando un abrazo a todos. Gracias al doctor Jorge Acosta, jurista y analista político, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, conversando con Ecuador en directo.